El Señor les bendiga. Es un privilegio el poder llegar a la intimidad de sus hogares para poder darles palabra del Señor, porque ese es el propósito que tenemos a nivel de Iglesia Cristiana Josué, con todos aquellos que nos escuchan, que nos ven. Cada noche estamos a las 7 de la noche dándoles palabra del Señor cada día, y es una bendición de veras con la pastora el poder estar llevándoles una palabra de bendición, llevándoles una palabra de ánimo. Si ustedes han estado pendientes de cada uno de los mensajes, cada mensaje lleva el propósito de que la palabra te lleve consuelo, la palabra te lleve dirección, la palabra te fortalezca, la palabra te dé parámetros a través de los cuales tú puedas encauzar tu vida dentro del marco de la voluntad del Señor y agradarlo a Él con todo el corazón, porque en las etapas de la vida que uno vive, la palabra del Señor es la que lo va a guiar, la que lo va a fortalecer y la que va a estar para darnos lo que es las virtudes cristianas que necesitamos desarrollar. Este día quiero basar mi mensaje en lo que es, dentro de lo que es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte abarca los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, que es de veras, es un estudio extraordinario. Arranca con las bienaventuranzas, luego el Señor habla de que somos sal, de que somos luz, y luego el Señor le da una interpretación auténtica a los mandamientos antiguos testamentarios, que para algunos dicen que ya el Antiguo Testamento ya no cuenta. Pues el Señor le dio lo que es una interpretación auténtica de lo que se quería para con Israel en el antiguo tiempo por medio de los mandamientos y cómo aplicarlos en el día de hoy. Luego el Señor se acerca también, ¿verdad? Luego el Señor comparte con sus discípulos que ya anteriormente habían venido para estar oyendo todo este sermón, y parte ya de la finalización del Sermón del Monte, del capítulo 6, Él habla acerca de el afán y la ansiedad. Por eso vamos a leer en esta hora Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante, que dice de la manera siguiente: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, cómo no trabajan ni hilan, pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Esta palabra nos habla de dos elementos importantes, ¿verdad? Que son el afán y la ansiedad. Y yo le he llamado al tema de este mensaje el antídoto divino contra la preocupación. Así le he llamado a este mensaje. Le he puesto el tema el antídoto divino contra la preocupación, porque hay dos palabras que se mencionan no de manera, de manera directa se menciona el afán. La ansiedad no se menciona así de manera directa, pero lo que es la versión Reina Valera, si usted observa el tema, dice el afán y la ansiedad. ¿Qué es el afán? La palabra afán viene de una expresión griega merigna. Esa palabra merigna significa ansiedad,
preocupación, lo que divide, lo que distrae la mente y lo que hace girar la mente de la persona angustiada en diferentes direcciones. A veces se usa esta palabra para un cuidado y una preocupación sana y útil en algunas ocasiones en la Biblia, ¿ya? Pero también se usa para una preocupación y cuidados nocivos y dañinos que se llaman afán. Significa que la palabra afán podríamos llevarla a una conclusión central, que es preocupación extrema por algo que nos está quitando la paz y la tranquilidad. La palabra ansiedad habla de aquellos sentimientos internos que quieren quitarte también la tranquilidad. Y esa palabra ansiedad viene de una palabra griega, tarazó. Esa palabra griega tarazó se traduce como tumbarse, y me llamaba la atención cuando la leía. Turbarse significa ser sacudido y agitado por las circunstancias. Y no dudo que hay diversas circunstancias que de pronto quieren tumbarnos. No dudo que hay circunstancias que de pronto quieren afectarnos. No dudo que hay circunstancias, ¿verdad?, que quieren afectarnos, dañarnos, pero qué lindo. Para eso nos da la palabra nuestro Señor, hablándonos acerca de que debemos de saber manejar el afán, la ansiedad, que en aquel entonces se le llamaba afán y ansiedad. En el presente se le puede llamar estrés, que es una palabra que en aquel momento no se manejaba, pero se puede manejar como estrés. El estrés, ¿verdad?, que tanto daño en el ámbito interno, mental, emocional, causa en la vida de los seres humanos. Pero qué maravilloso es el Señor, que nos da una palabra, y esta palabra nos la da porque aquellos que leamos la palabra de Dios, aquellos que queramos caminar en una vida tranquila, que queramos caminar dentro del marco de la voluntad del Señor, tenemos que aprender, y oiga la palabra, aprender a enfrentar la preocupación, a enfrentar aquellos vacíos que de pronto el alma tiene de qué haré, cómo haré. Usted leyó algunas porciones ahí de ellos, algunas porciones de los versículos donde decía qué beberemos, qué vestiremos, qué beberemos, qué comeremos. Esas expresiones son expresiones de un corazón con un vacío de pronto, que son normales y naturales en la vida humana. Sé que estamos en una etapa de grandes incertidumbres. Conforme se alarga más la situación en la cual vivimos a nivel nacional y mundial, yo creo que las incertidumbres llegan, pero esta palabra llega también en un momento buenísimo de parte del Señor. Llega en un momento que yo lo considero exacto de parte del Señor para decirnos que no nos afanemos, que no nos turbemos. Claro, alguien dirá, pastor, pero ¿sobre qué base no me voy a turbar? Pues yo quiero mencionarle en primer lugar 5 razones por qué evitar el afán y la ansiedad. Y las 5 razones nos las da el Señor en la porción que acabamos de leer. En primer lugar, la ansiedad o el afán son innecesarios. ¿Cómo es eso? ¿Son innecesarios? Sí, porque para Dios tenemos un valor tan incalculable que va por sobre la naturaleza, por sobre las aves. Valemos la sangre de nuestro Señor, valemos la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que se dio por nosotros en la cruz del Calvario, y por eso le digo, afanarnos y turbarnos es innecesario. El Dios que creó las aves, que creó el mundo animal, que creó todo lo que nos rodea, que creó el cielo y todo lo que podemos ver, también creó nuestras vidas. Y el Señor mismo lo dice en el versículo 25, no os afanéis por vuestra vida, qué habréis de comer, qué habréis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habréis de vestir. Y ve, óigalo, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Valemos para el Señor, tenemos un valor incalculable delante del Señor. Implica que Él, si Él le da provisión a las aves, viste los lirios, cuánto más nos va a dar a nosotros. Por eso el Señor dice, mira las aves, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni riegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?
¿Quién lo está diciendo? Nuestro Señor. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Ustedes valen más que las aves. Y vean, las aves yo les doy alimento. Ustedes valen más que las flores del campo. Y vean cómo yo las he visto. Ni Salomón se ha vestido como una de las flores del campo. Y yo estoy cuidando de ellas. ¿Cuánto más cuidaré de ustedes? Por lo tanto, en primer lugar, el afán y la ansiedad son dos elementos innecesarios cuando valemos la sangre del Señor, cuando tenemos un valor incalculable para nuestro Padre Celestial. Él va a proveer para nuestras necesidades. Y yo estoy claro de que una de las preocupaciones que de seguro todos hemos tenido, tenemos o vamos a tener es provisión. ¿Cómo haré, verdad, para pagar esto? ¿Cómo haré para solucionar lo otro? ¿Cómo haré? Y aquello hay que tener cuidado. ¿Por qué razón? Porque de no tener cuidado el afán y la ansiedad quitan la paz. El afán y la ansiedad alteran. El afán y la ansiedad incomodan internamente, pueden llegarte hasta enfermar en lo físico, golpean las buenas relaciones con los demás. Una persona afanada, turbada, estresada, choca, responde de una manera como no debe de responder y crea fricción en los que lo rodean, y es lo que el Señor quiere que nosotros enfrentemos en este momento. Por eso la palabra nos lo dice en primer lugar: la ansiedad es innecesaria porque nosotros tenemos un valor extraordinario para con el Señor. En segundo lugar, la ansiedad y el afán no son elementos fructíferos, pues no producen resultados positivos. Pensemos en eso. Afanarme, turbarme, estresarme, tensionarme, no me va a llevar a nada bueno. No es algo que me va a dar efectos productivos, positivos. Por más que uno se esfuerce, no puede uno hacer algo que ya no está al alcance. El versículo 27 lo dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Hay cosas por las cuales nos vamos a preocupar que se salen de nuestras manos, y por algo Dios permite que se salgan de nuestras manos, porque cuando se sale algo de nuestras manos, la mano del Señor estará allí para fortalecer, para bendecir y para proveer. En tercer lugar, la ansiedad es incompatible con nuestra posición como hijos de Dios, como hijos del Señor. El versículo 32 lo dice de una manera clara: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué quiere decir este pasaje de la Escritura? Padre Celestial. Cuando hablamos de Padre Celestial, como lo he dicho en otros mensajes, hablar de la paternidad de Dios en lo personal es un tema extraordinario para mi vida, es un tema que me impacta, es un tema que me edifica, que me bendice, es un tema que le encuentro grandes bendiciones, la paternidad de Dios. Entonces la ansiedad es incompatible con nuestra posición como hijos de Dios. Eres un hijo de Dios, espera en el Padre Celestial. Espera en el Padre Celestial, que estará para fortalecerte, para bendecirte y para ayudarte. Pastor, pero yo todavía no soy hijo de Dios. ¿Y cuál es el camino para poder ser hijo de Dios? Pues te lo comparto. San Juan 1, desde el versículo 7 en adelante, habla que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que, ¿cuál es el camino para ser hijo de Dios? Recibir y creer en el Señor. Recibirlo. Romanos 10, 9 y 10, por eso dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, que dice, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y mi amigo, mi amiga, yo te quiero motivar a que en este mismo momento confieses a Jesús como tu Salvador y Señor personal, y te darás cuenta que el creer en el Señor nos lleva a esa posición de hijos de Dios, perdonados, restaurados, bendecidos, y Él ha de cuidar de nosotros. Como lo hemos escuchado en otras ocasiones, de donde menos esperamos y como menos esperamos, Él ha de enviar su provisión. En cuarto lugar, la ansiedad o el afán dentro del reino de los cielos no es algo que agrada al Señor, y lo vamos a ver a la luz de la palabra. No es algo que agrada al Señor, deshonra a nuestro Padre Celestial, pues indica, ¿verdad? El afanarme indica que no creo en el Señor, que no confío en el Señor,
que creo que Él me va a abandonar y me va a dejar, el afanarme. Hay una preocupación medida, hay una preocupación equilibrada a la cual, pues, verdad, es normal el que la tengamos, pero esa preocupación te quita el sueño toda la noche, esa preocupación altera tu carácter, esa preocupación te hace perder la tranquilidad. Hay que ponerle mucha atención. Por momentos vamos a preocuparnos, por momentos va a venir la preocupación, pero qué lindo llevarla delante de la presencia del Señor. Y en quinto lugar, la ansiedad por las necesidades del mañana son inoportunas. ¿Por qué son inoportunas? La carga de hoy, cargar el hoy con las cargas del mañana, ¿en qué nos va a ayudar? Produce una doble carga que aplasta, que daña, que no nos ayuda. Jesús nos quiso decir que no nos afanemos por el día de mañana. Basta cada día su propio afán. Claro que para que el Señor lo dijera en esta porción, porque 5 verdades nos deja el Señor claras, 5 verdades nos deja el Señor claro en el Sermón de la Montaña, hablando acerca del afán y la ansiedad. Pero lo que nos ayudará a enfrentar esto, también el Señor nos lo dice. Por eso quiero mencionarte así rápidamente 4 verdades que nos ayudan a enfrentar el afán y la ansiedad. 4 verdades que el Señor mismo las plasmó, que nos ayudan a enfrentar el afán y la ansiedad. En primer lugar, nos ayudará el obedecer al Señor. Si leemos la porción, Él nos está dando un mandato. Él no nos está diciendo, mira, si querés no te afanes, si querés no te preocupes. Cuando vamos a la palabra en el versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis. Mandato. En el versículo 31, que dice, no os afanéis. De manera directa lo está diciendo. En el versículo 33, mas buscad primeramente. O sea, está dando mandatos. En el versículo 34, así que no os afanéis. ¿Qué significa eso? El no afanarnos es un mandato de parte del Señor. ¿El que nos va a ayudar para enfrentarlo? El obedecer al Señor. Así que cuando te sientas afanado, turbado, estresado, preocupado y te sientes hasta alterado, dile, Señor, ayúdame, ¿verdad? Porque tú me has dado el mandato de no preocuparme. Así que obedeceré a tu mandato. En segundo lugar, reconozcamos siempre la paternidad de Dios. De esto hemos hablado en otras ocasiones, no lo voy a ampliar, pero reconozcamos la paternidad de Dios a nuestro Padre Celestial. Me llama mucho la atención que hay 2 versículos donde se habla de la paternidad de Dios. En el versículo 26 dice, y vuestro Padre Celestial las alimenta, pero está hablando, y vuestro Padre Celestial las alimenta. En el versículo 32 dice también, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Así que el Señor nos está diciendo, tenemos un Padre, tenés un papá que se va a preocupar por ti, tenemos un papá que te va a proteger, que te va a bendecir, que te va a ayudar. Así que nos ayudará el reconocimiento de nuestro Padre Celestial. En tercer lugar, ¿qué nos va a ayudar para enfrentar el afán y la ansiedad? Nos ayudará fortaleciendo nuestra fe. ¿Por qué hemos dicho que estamos llevando palabra del Señor cada noche a tu hogar? Para fortalecer la fe, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. ¿Cuándo es que uno se afana? Cuando viene la duda. ¿Cuándo es que uno se afana? Cuando viene el miedo. Por eso el Señor en el versículo 30 dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste, y óyelo, no hará mucho más a vosotros, hombre de poca fe. ¿Qué estaba diciendo Dios? La poca fe es la que nos lleva al afán y la ansiedad. Para el que cree, dice la palabra, todo es posible. Así que fortalezcamos nuestra fe. Y en cuarto lugar, un cuarto elemento que nos ayuda a enfrentar el afán y la ansiedad, démosle prioridad al reino de Dios. Oye, démosle prioridad al reino de Dios. Usted dirá, pastor, pero estamos en una etapa de cuarentena domiciliar. Incluso ya se avanzó un poquitito más en cuanto a los días de cuarentena y pastor, y que cómo hacemos, y que mire, y que acá, y que allá, y cómo puedo. Bueno, ¿sabes qué? ¿Cuándo le damos prioridad al reino de Dios? Cuando hablamos con el Rey. ¿A través de qué hablamos con el Rey? A través de la oración. ¿Cuándo le damos prioridad al reino de Dios? Cuando oímos al Rey.
¿Cuándo es que oímos al Rey? Cuando leemos la palabra. La palabra nos está hablando, el Rey nos está hablando. ¿Cuándo le damos prioridad al reino de Dios? Cuando alabamos, glorificamos y exaltamos el nombre del Señor. ¿Cuándo exaltamos el reino de Dios y le damos prioridad? Cuando honramos su nombre, cuando glorificamos su nombre. Ciertamente en esta etapa no tenemos mucha oportunidad de hablar de tú a tú con una buena cantidad de personas, pero ¿qué si oramos por esas personas? ¿Qué si podemos tener una palabra de bendición en nuestros corazones, dándole prioridad a la palabra del Señor? ¿Qué podemos aprender entonces de lo que dice el Señor acerca del afán y la ansiedad? A que aprendamos a llevar delante de nuestro Padre Celestial todas nuestras preocupaciones. ¿Cómo podemos concluir entonces en esta hora? Podemos concluir diciendo que el Señor nos da razones para evitar el afán y la ansiedad. Las hemos visto, pero también nos da elementos que nos ayudan a enfrentar el afán y la ansiedad. Claro, lo necesitamos a Él. Por eso Él en la oración del Padre Nuestro, que recordarán que fue la base que retomamos en nuestro día de oración anterior, en la oración del Padre Nuestro dice, y cuando oréis, ¿qué decir? Padre Nuestro. Siempre estemos retomando al Padre Nuestro. Y por eso te invito a que en este momento podamos ir a la presencia del Señor en oración. Soberano Señor, gracias en esta hora por darme la oportunidad, Señor, de estar llevando palabra tuya a cada hogar. Gracias por darme la oportunidad de estar llevando palabra tuya a cada familia. Los amigos, las amigas, los niños, las niñas, Señor, ponemos a todos los niños que están oyendo esta palabra, Padre. Ponemos a los niños y oramos para que les dé vigor y fortaleza a la hora de estar en sus clases, Dios amado, ya que se está, Señor, teniendo un esfuerzo de poder llevarles clases virtuales a sus hogares, oh Dios amado, las guías que se les están proporcionando, a veces físicas o virtuales. Padre, bendice a cada niño en su hogar, bendice a los jóvenes, bendice a los adultos, bendice a toda la familia en este momento, Dios amado. Llega para cubrir con tu gracia y con tu misericordia a cada hogar. Ponemos a cada comunidad en tu mano, ponemos a nuestro país y el mundo entero en tus manos, Señor, y seguimos orando por un milagro, Señor. Seguimos orando por un milagro, que tú lo hagas, Dios amado, para que la enfermedad, en lugar de avanzar, pueda detenerse y podamos cantar victoria en el nombre del Rey de Reyes y del Señor de los Señores. Gracias por esta palabra en la cual nos enseñas a no afanarnos y no turbarnos, sino esperar en tu presencia en todo tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te lo hemos suplicado. Amén. Gloria al Señor. Les deseo a todos bendiciones abundantes y que la palabra del Señor sea tu fortaleza en todo tiempo. Dios me los bendiga.